La paz del Señor Jesús, amados hermanos. Mis amados hermanos, la Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, una iglesia revelada por el Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, vamos a estudiar, vamos a aprender con nuestro Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, la Biblia Sagrada es la palabra de Dios. La Biblia Sagrada, mis amados hermanos, es ahí donde está escrito la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Estudio sobre el matrimonio. Gloria a Dios. Aquí vamos a aprender, mis amados hermanos, porque hoy en nuestro día muchas personas se han divorciado, muchas personas practican el divorcio o muchas personas están pensando divorciarse. Ahora, ¿qué dice el Señor sobre el divorcio? Gloria a Dios. Allá en Malaquías, su capítulo 2 y su verso 16, dice así la palabra del Señor. Malaquías, su capítulo 2 y su verso 16, dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Ahí está la palabra del Señor. Ahí está la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Malaquías, su capítulo 2 y su verso 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, Él aborrece el divorcio. Gloria a Dios. Ahí está, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir allá en otros pasajes de la Biblia. Vamos a ir allá en San Mateo, su capítulo 5 y su verso 31. Jesús y el divorcio. Dice así: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Verso 32 del capítulo 5 de San Mateo. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahí está la palabra del Señor, amados hermanos. También fue dicho, dice el Señor: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, este estudio maravilloso sobre el matrimonio. Y también nos enseña el Señor que no podemos divorciarnos, mis amados hermanos. No hay divorcio, no existe. Él colocó un no al divorcio. Y también él ha dicho que Él aborrece el repudio, Él aborrece el divorcio. Vamos a leer allá en el verso 27 del capítulo 5 de San Mateo. Dice así: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, mis amados hermanos, nosotros que estamos casados, tenemos que vigilar. No codiciar la mujer de tu prójimo, no codiciar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Nosotros que estamos casados, así como yo, amados hermanos, estoy casado con mi esposa, entonces tenemos que vigilar, tenemos que respetar, tenemos que sujetar a los mandatos de Dios. Vamos a ir allá en otros pasajes de la Biblia. Jesús enseña sobre el divorcio. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, el matrimonio fue instituido por Dios nuestro Padre. El matrimonio fue establecido por Dios Jehová. San Mateo, su capítulo 19 y su verso 1 en adelante hasta el 12. Jesús enseña sobre el divorcio. Gloria a Dios. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Verso 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está el misterio del matrimonio, amados hermanos. Gloria a Dios. Y dice aquí: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Entonces el mandato de Dios, el hombre tiene que dejar padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está el misterio del matrimonio, amados hermanos. Por eso, hasta la muerte que los separe, amados hermanos, ustedes que están casados, ustedes que ya se divorciaron y están viviendo con otra o la hermana con otro, está en adulterio, está en pecado, que es el adulterio. Y la Biblia dice que ningún adúltero tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ahí está más claro. Mis amados hermanos, aquí está escrito: el Señor, en el verso 6, vamos a leer, dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne, una sola carne. ¿Cómo se puede dividir una sola carne? No se puede, solamente hasta la muerte que los separe, amados hermanos, los que están en matrimonio. Gloria a Dios. Verso 6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amados hermanos, ahí está la palabra del Señor. Ahí está la palabra clave. No, Él colocó un no. No al divorcio. No al repudio. No lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no, dice el Señor, no lo separe el hombre. Entonces, mis amados hermanos, hoy en día ahí están separando los matrimonios a través del divorcio, y hay de aquellos que desobedecen este mandamiento del Señor. Entonces, mis amados hermanos, gloria a Dios, no al divorcio. Gloria a Dios. Verso 7 dice: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque el Señor les explicó: por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Entonces los fariseos dijeron al Señor, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
Verso 8 dice, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, mis amados hermanos, el que escribió ese mandamiento fue Moisés, y había una razón. ¿Por qué razón? Por la dureza del corazón del pueblo. Ahora el Señor colocó un no. Por tanto, dice el Señor, lo que Dios juntó, no los separe el hombre. Hasta la muerte que los separe, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ahí está la palabra del Señor. Ahora usted que ya se divorció y está viviendo con otra, estás en adulterio. Y ese pecado te condena tu alma al fuego eterno. Entonces ahora ya sabes esta gran verdad, esta gran realidad, amado hermano, amada hermana. Usted, amada hermana, que se divorció de su esposo. Amados hermanos, es pecado delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces ahí está la palabra fiel y verdadero. Gloria a Dios, aleluya. Verso 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Verso 10 dice así, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Verso 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Verso 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, mis amados hermanos, ahí está, hasta la muerte que los separe, amados hermanos. Vamos a meditar, gloria a Dios. Mis amados hermanos, vemos en la Biblia Sagrada, Juan el Bautista, mis amados hermanos, él fue muerto por predicar sobre el adulterio. Él predicó al rey Herodes, mis amados hermanos, que él no era lícito tener la mujer de su hermano Felipe. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el Herodes había tomado la mujer de su hermano Felipe. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer aquí para entenderlo bien. San Marcos, su capítulo 6 y su verso 17. Dice así, en adelante. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Verso 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. Predicó, mis amados hermanos, Juan el Bautista, predicó sobre el adulterio. Gloria a Dios. Por eso le cortaron la cabeza de Juan el Bautista. Verso 19. Pero Herodías, la mujer, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Verso 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mis amados hermanos, ahí está la palabra del Señor. ¿Por qué razón mataron al Juan el Bautista? Él fue muerto porque él predicó sobre el adulterio. Entonces, mis amados hermanos, es la misma palabra, no te es lícito tener la mujer en tu casa mientras usted tenga su esposa en vida. Es adulterio, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, amada hermana, ustedes que ya se divorciaron y se casaron nuevamente, están en pecado, que es el adulterio. Entonces no hay segundo matrimonio, mis amados hermanos, mientras la esposa vive, mientras el marido vive. Ahora,
ya estando viuda o viudo, es libre casar nuevamente. No hay ningún problema, mis amados hermanos. Ya dejando de existir uno de los que están casados, puede casar nuevamente, no hay ningún problema. Allá en San Marcos, su capítulo 10 y su verso 1 en adelante, Jesús enseña sobre el divorcio. Aquí vamos a escuchar nuevamente, mis amados hermanos, para ver estas grandes realidades, cómo debemos de vivir en estos tiempos finales. Verso 1 en adelante, dice así, San Marcos, su capítulo 10 y verso 1 en adelante. Levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Verso 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahí está, mis amados hermanos, no fue Dios el que estableció el divorcio. Fue Moisés el que permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Verso 5 dice así, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Verso 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Verso 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Verso 8, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Verso 9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verso 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Ellos querían saber la realidad. Verso 11 dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Verso 12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Están en adulterio. Entonces, mis amados hermanos, no hay vuelta para atrás. Usted que ya se divorció, vuelve con su primer amor. Reconcíliate con tu esposa antes que Cristo venga, o no sea que la muerte te sorprenda y vas a perecer por toda la eternidad. Porque escrito está, ningún adúltero tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ahí está una porción de la palabra de nuestro Dios a nuestra vida espiritual, cómo vivir en esta tierra. Vamos a ir allá en San Lucas su capítulo 16 y su verso 18. Jesús enseña sobre el divorcio, dice ahí. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces no hay vuelta para atrás, mis amados hermanos. Usted que se divorció y se casó nuevamente, estás en adulterio. Estás en pecado contra Dios. Ahora, solución es separar de la mujer que no es tu esposa y volver con su legítima esposa. Mis amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Hoy en día, el divorcio que fue permitido por Moisés, el Señor la vino a ordenar, mis amados hermanos, y Él condena esa práctica. Entonces, todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos aquellos que se divorcian de su esposa no heredarán el reino celestial. Estando la esposa viva, estando en adulterio, no heredarán el reino de Dios. Ahora, mis amados hermanos, tenemos que vigilar. Ustedes que se separaron, la Biblia dice, el que se separa, quédese sin casar. Quédese sin casar. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir a otros pasajes de la Biblia para que así no hay duda. Está claro esto, mis amados hermanos, lo que Dios juntó, que no lo separe. Romanos su capítulo 7 y su verso 2, dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí está claro, mis amados hermanos. Dice ahí en el verso 2 del capítulo 7 de Romanos. Dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, puede casar nuevamente. Así que, verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, estando en vida el marido o la esposa, y se uniere a otro varón o se uniere a otra mujer, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, mis amados hermanos, ahí está clarito. Ahí sí está claro, mis amados hermanos, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Vamos a ir allá en Primera de Corintios. Es mejor base bíblico para que usted sepa. Ahí puedes buscar en tu Biblia, ahí en tu casa, y meditar en la palabra del Señor. Dice así Primera de Corintios, su capítulo 7, verso 39. Dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces ahí está, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Vamos a leer allá en 1 Corintios su capítulo 7 y su verso 27. Dice así: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Verso 28 dice: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Verso 30. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Verso 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, mis amados hermanos, ahí está una porción de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí, mis amados hermanos, ya ahora depende de nosotros dónde queremos morar. Gloria a Dios, allá en la Nueva Jerusalén, o allá en el fuego eterno con Satanás. Ahora, mis amados hermanos, la decisión de cada persona. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amados hermanos, hay que ponernos a cuenta con el Señor, reconciliarse y reconciliar con la esposa, que tantos años, que muchas personas se han separado hace muchos años. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer otro, ahí, mis amados hermanos, en el mismo capítulo, 1 Corintios, su capítulo 7, verso 1 en adelante. Vamos a leer aquí, mis amados hermanos, el consejo sobre el matrimonio. Problemas del matrimonio, dice aquí. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo,
sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahí está, mis amados hermanos. Palabra fiel, palabra verdadera. Vamos a, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Vamos a leer ahí, mis amados hermanos. Gloria a Dios. En el verso 11 del capítulo 7 de 1 Corintios. Dice así: y si se separa, quédese sin casar o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Gloria a Dios. Entonces ahí están, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Ahí está una porción de la palabra, mis amados hermanos, de meditar. Hemos escudriñado la Biblia hoy, hemos estudiado sobre el matrimonio, y ahí el Señor nos enseñó que no hay divorcio. No existe eso, mis amados hermanos. Hasta la muerte que los separe, amados hermanos, no al divorcio, y sí a Jesús. Porque el divorcio hoy en día, mis amados hermanos, es del maligno, es de Satanás. Porque Dios dejó abolido ese mandamiento, y Él dejó dicho su palabra: no, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Entonces, mis amadas hermanas, ahí está clarito. Ahora, falsos profetas los que apoyan el divorcio. Falsos pastores, falsos obreros, falsos maestros, los que apoyan el divorcio. Hay que tener cuidado de los falsos profetas, amados hermanos. Hay que huir de ellos, los que apoyan el divorcio, los que afirman que sí se puede divorciar. Son los falsos profetas, mercenarios, son los anticristos, son lobos rapaces. Están vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que huir de ellos, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ahí está, mis amados hermanos, se descubre quiénes son los siervos de Dios y quiénes son los falsos profetas. Base bíblico se descubre, mis amados hermanos. Hay que tener cuidado de los falsos profetas. Hay que tener cuidado de los mercenarios, engañadores, los ávaros. Mis amados hermanos, su Dios de ellos es su vientre, dice la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, muchos hoy en día están predicando un mensaje suave, un mensaje suave. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay que huir de esas iglesias mundanas, las iglesias de los falsos profetas, donde no enseñan esta gran verdad, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, palabra fiel, palabra verdadera. La paz del Señor Jesús, amados hermanos. Sigue nuestro canal Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios en Guatemala. La paz del Señor Jesús, amados hermanos.